Bueno, sin ser fanático de la banda, la verdad que escuchar Jijiji en vivo te pone la piel de gallina. Es muy bueno, sí. Es muy bueno. La verdad es que mientras estábamos fuera de aire íbamos a estar areando la canción. Es muy linda. Es inevitable hacerlo. Bien, nosotros cambiamos de tema ahora para hablar de los jubilados y para hablar también de los medicamentos y todo lo que se viene para este 2018. Está con nosotros ya Cristian de Alessandro, que es amigo de la casa y que siempre es tan claro para explicarle a ellos, a los abuelos que tanto les cuesta también quizás entender y que van a tener un año duro. ¿Cómo estás, Cristian? Gracias por invitarme. Gracias, doctor. Un placer estar el domingo acá con ustedes. Bueno, ¿qué se viene con esta rebaja que van a imponer desde el PAMI hacia los laboratorios para el tema medicamentos? Se viene una engaña pichanga, vamos a hacerlo claro y darle una engaña pichanga que lo que va a hacer es que en el bolsillo del jubilado le represente esta baja del medicamento, o sea, esta devolución que el Estado va a hacer para con los jubilados en materia de medicamentos va a implicar $1.30, $1.50, 5 pesos como mucho de devolución. A ver, teniendo en cuenta una cosa, los medicamentos en estos 2 años y medio de gestión más o menos aumentaron los 2 primeros años, para hacer número redondo, más de la inflación. Se fueron por las nubes, se desbocaron. El último semestre del año pasado, los precios aumentaron ya sobre la inflación, o sea, prácticamente acompañando. Pero ¿qué pasa? Esto que dice el gobierno, para que la gente sepa, es, bueno, vamos a retrotraer los precios de los medicamentos al mes de diciembre del 2017. Pero convengamos una cosa, los precios del mes de diciembre a marzo del 2018 prácticamente aumentaron nada. O sea, que no es el impacto de bajar el precio al 2017 de diciembre. El impacto hubiese sido que se bajen los precios a junio del 2017, enero del 2017 o 2016, cuando los precios se fueron a la nube porque la inflación se fue a la nube. Eso provoca en que el anuncio sea muy de piripipí. Para la tribuna. Para la tribuna. Y el descuento adicional del 5% sea, como les dije acá y lo vengo diciendo, en un descuento de la pastillita para la presión que el jubilado tiene que tomar, que son los medicamentos, uno de los medicamentos que más toma el jubilado, el adulto mayor, el descuento es de $1.77. O sea que lo que le dan en el bolsillo al jubilado como premio consuelo es $1.77. Es decir, que en esa situación, en ese tren, el gobierno está fabulando, por no decir mintiendo. Doctor, en la actualidad, ¿cómo es el esquema respecto a los descuentos? Se habló mucho de una quita, y le pregunto para conocer en términos reales, ¿no? ¿A cuántos afecta esta situación? Que les retiraron el 100% de la bonificación sobre medicamentos. ¿A cuántos abuelos afectó esta decisión? Miren, en los últimos informes del jefe de gabinete ante la Cámara de Diputados, cuando los diputados preguntaron, dijeron que en este tren de restricciones de medicamentos del 100% gratuito, se habían revisado 1.400.000 beneficiarios y que se lo devolvieron, o decir, que le mantuvieron el descuento, o sea, el medicamento gratuito, sin tener que poner plata el jubilado de su bolsillo, a 1.200.000. O sea que le quitaron a 200.000. Mi pregunta siempre fue la siguiente: o yo tengo los 200.000 jubilados a la vuelta de mi casa, o están mintiendo la cifra, porque cuando escuchamos a todos los jubilados, en algún punto les restringieron los medicamentos. Y recordemos cuáles fueron las restricciones de los medicamentos. Principio del 2016, cuando este gobierno asume, de 10 medicamentos se lo bajaron a 5 y luego a 4. Esa fue la primera restricción grande. La segunda gran restricción fue justamente por el ingreso, que hoy se mantiene. Es decir, ya no te dan la cobertura del 100%, sino te dan una cobertura del 20% o una cobertura del 80%, del 50% o del 80%. Es decir, que el jubilado tiene que poner 50% de su para el medicamento de su bolsillo o un 20%. Eso para distintas afecciones. Ahora, esa restricción que hoy se mantiene para el que cobra un haber y medio de la mínima. O sea, que supera un haber y medio de la mínima, le quitan el medicamento gratuito. El que tiene el autito de 10 años de antigüedad, el que tiene la segunda propiedad, porque la heredaron o algo, y lo más paradójico, el que no le consume al PAMI, porque tiene su prepaga, porque el que tiene su prepaga prácticamente no consume en el PAMI, y también se lo restringieron. Entonces, en ese tren de 2 restricciones se suma una tercera, que es
si se llega a aplicar el precio de referencia, esto que el gobierno lo mete por atrás, porque la gran noticia de los diarios fue bajan el precio de los medicamentos. Claro. Y esa baja es de $1.70, $1.30, $1.50. Claro, es una baja ridícula en realidad. Ridícula. O sea, fue más para la tribuna, como decís vos, para la tapa del diario, claro, para tener un titular que lo que realmente le va a beneficiar a los abuelos en este sentido, porque es lo que decimos siempre cuando viene Cristian, no es solamente los medicamentos, es el alquiler, es la canasta básica para que puedan alimentarse, es el transporte en el caso que tengan que movilizarse o no tengan cerca los lugares, el médico, el banco para ir a cobrar. O sea, son muchas cosas lo que hace la cotidianidad de los abuelos en este caso. Y 1.70, como decís vos, o ¿cuánto eran? 1.36, 1.70, 1.83, depende del medicamento. Ayer hicimos la prueba de los medicamentos acá, jugamos a la farmacia acá. No hace la diferencia. A ver, la situación está en que cuando uno habla con los jubilados, lo padecen, lo viven, pero desde el PAMI se ve, y esto, a ver, hay que aclarar, no es de ahora. Este convenio prestacional es desde el año 1997. Sí. O sea, desde el menemismo que tenemos esto. Pasó el menemismo, pasó el del arruismo, pasó Duhalde, pasaron los Kirchner, pasa esto, pasa, y el contrato con la industria farmacéutica sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque están los pulpos. Los pulpos son las 4 o 5 industrias que se llevan la plata de los medicamentos y que lo que hacen es subir el precio del medicamento porque no hay una regulación. A diferencia de lo que pasaba antes, hasta hace 2 años y medio atrás, había una regulación de los precios del medicamento, o sea, no podían aumentar. Pero claro, ¿qué pasó? Vinieron y los precios se fueron por las nubes. Ahora quieren revertirlo a diciembre. Es una mentira, sí. Es una ridiculez. Ahora, el precio de referencia, para que sepan lo que hay detrás, es lo que el PAMI quiere hacer como fijación de precios máximos, que puede salirle bien al PAMI. Bien, ahora les explico qué es. Puede salirle bien. ¿Por qué? Porque el PAMI quiere que la industria farmacéutica sea obligada por el PAMI a bajar los precios de los medicamentos y tener un precio máximo, un precio de control. ¿Qué significa? Que si el remedio de la presión, por ejemplo, que sale entre 50 y 135 pesos. Sí. Bien, en vez de, hoy el jubilado va y tiene de ese remedio de la presión la cobertura de un 50% o un 80%. Un 80% paga algo. Bueno, pero paga el de 135. Bueno, el PAMI va a decir, momentito, no le damos ni el de 135 ni le damos el de 50. Ponemos un precio de 100. Ese precio de 100, si el jubilado quiere la diferencia porque está acostumbrado al del 135, tiene que poner la plata de su bolsillo. Pero la droga es la misma. La droga es la misma. En ese aspecto puede salirle bien a la jugada del PAMI. ¿Por qué? Porque la industria farmacéutica acepte. Y la industria farmacéutica son los 4 o 5 laboratorios que concentran todo el mercado, los que fijan el precio. Porque el farmacéutico no fija el precio. Cuando uno va a la farmacia y se queja con el farmacéutico, no es que el farmacéutico fija el precio, es la industria. Ahora, bueno, esto en concepto de ese precio máximo de referencia hace que el jubilado tenga que poner la diferencia. Ahora, la jugada puede ser liberar el PAMI, ¿por qué? Porque como el PAMI va a obligar a la industria farmacéutica a que adecúen los precios, tal vez bajen los precios y se acomoden más o menos a 100. Claro. Pero el problema es que la industria farmacéutica diga sí, y por atrás no lo haga. Claro. Bueno, entonces, la plata la tiene que poner el jubilado. En ese caso, el laboratorio que vende su droga a 135, si empieza a ver que la mayoría de los abuelos compran el que la tiene a 100 o a 80, o tiene bajar los precios. Va a bajar los precios. Por eso el PAMI puede salirle bien, porque ahora va a obligar a la industria farmacéutica a que se adhiera a este precio máximo. Pero el problema está en que todo lo que anunciaron en los diarios como un hecho, no es un hecho. Están en las negociaciones y el agua hasta el cuello. ¿Me explico? Está hasta acá. Van a estar empuja estos 15 días. Claro. Bien, y hay un comunicado de la Confederación de Farmacias Argentina, la COFA, que ayer se publicó y dice que o sea, el título sería La incertidumbre total. Están negociando. Están negociando y ¿saben lo que dice la COFA, la Confederación de Farmacias? Es que ¿cuánto es lo que va a terminar pagando el jubilado
porque todo esto es una incertidumbre, si van a peligrar o no la farmacia de barrio. Y chicos, acá hay que poner el punto en la I. Se vienen las grandes cadenas aliadas al gobierno metiendo las narices en el PAMI. Quintana y equipo, que tienen las grandes concentraciones de farmacia, se vienen. Y la preocupación de los farmacéuticos es qué pasa si estas grandes cadenas de farmacia empiezan a tener injerencia en el PAMI. Porque van a tener que cerrar persiana. Es como, ¿se acuerdan en el almacenero cuando llegaron los supermercados chinos? Sí, claro. Y cuando llegó después los chinos, que lo que pasó con estos chinos que después empezaron con las cadenas de grandes hipermercados. Bueno, lo mismo va a terminar pasando con las grandes farmacias metiéndose sobre la farmacia de barrio. Doctor, le propongo repasar unas placas que tenemos armadas por la gente de producción para poner en datos y en cifras. A ver, jubilados, PAMI versus la industria farmacéutica, principales puntos. A repasar, regirá a partir del 1 de abril, por eso todavía están negociando. Están negociando. A ver, perdón el término, ¿quién la tiene más larga? Claro, ahí, digamos, la información se filtró y se adelantaron a lo que fueron los titulares. No, no es que se adelantaron, se filtró, es que el PAMI lo que mandó son las gacetillas de prensa, los grandes diarios del país para anunciar esto, que realmente hoy es una negociación. Y perdonen, a mí soy bastante chacabacano a lo mejor para hablar, pero la gente tiene que saber que es un piripipí, es una engaña pichanga. Claro. Bueno, a ver, seguimos repasando los otros puntos de la placa. Van a obligar a retrotraer los precios a diciembre de 2017 de 1000 drogas. Bueno, esto es lo que decía recién el doctor, que retrotraen, pero a diciembre de 2017. Luego va a haber una quita adicional del 5% al valor de esos precios de diciembre. O sea, se retrotrae al precio de diciembre de 2017 de lo que es la lista oficial. Y sobre ese precio, además, una quita del 5%. Mire, yo le voy a dar el ejemplo, no traje los medicamentos, los remedios. Pero, por ejemplo, vamos a la pastilla de la presión. La famosa pastilla de la presión. Antihipertensiva. Sí, el Enalapril. Que lo tiene prácticamente todos los jubilados. Todos. La pastillita de la presión tiene una cobertura del 80%, es decir, que el jubilado paga un 20%. Que es de toma diaria. Esta pastilla, de 10 miligramos por 30 comprimidos, están pagándose en el mercado 135 pesos con 46 centavos. Eso es lo que vale la pastilla. Sin descuento. El jubilado paga el 80% de esos 135 con 46 cuando va a la farmacia. Es decir, que paga 27 pesos con 10. Bien. Con el descuento que va a aplicar el PAMI, va a bajar el precio al mes de diciembre y el 5% de devolución, esa pastillita en vez de valer 135,46 va a valer 128,68. Es decir, que el jubilado en vez de pagar 27,10, que es el 80%, va a pagar 25 pesos con 74. Ergo, un descuento de 1 peso 36. Bueno, lo que hablábamos. Eso es lo que le van a dar los jubilados. Las moneditas. Las moneditas. ¿Podemos ver la otra placa? Porque tenemos más placas. Así vamos analizando con el doctor también. Dice, pretensiones, reducir 25 a 30% del gasto total en medicamentos. Bueno, ahí ya estaríamos solo en monedas, por lo que nos decía Cristian. Sí, eso es el gasto total. En el presupuesto del PAMI. Estas son las pretensiones. Las pretensiones que tiene el PAMI o gobierno, pero ahora que se está haciendo. Sacar el 30% de baja en lo que es el presupuesto general del PAMI en medicamentos. Negociación por los medicamentos de altos costos, tratamientos especiales y ambulatorios. Búsqueda de precios de referencia, lo que recién remarcaba el doctor aquí en el piso, y luego apuntar o pretender una compra conjunta con IOMA. Hay dos buenas intenciones. Hay varias intenciones que lamentablemente acá hay que ser sincero. Primero, ninguno en la política del PAMI en los últimos 20 años, 30 años, te diría, de la democracia, intentó poner el freno a la industria farmacéutica. Ninguno. Ahora, dos situaciones. El medicamento de alto costo. ¿Saben cuáles son los medicamentos de alto costo? Para que la gente sepa, son, por ejemplo, para los enfermos de hemofilia, cáncer. El problema está en que el medicamento de alto costo tiene un precio muy distinto de acuerdo a la ingesta. Hay medicamentos para el cáncer que vale 3.000 pesos y hay medicamentos que valen 200.000. Esto dicho por la gente de la farmacia. ¿Qué pasa con el PAMI con este tipo de medicamentos? Bueno,
que sucedía hasta no hace mucho, a pedido de la gente de los farmacéuticos, que son los que lamentablemente la miran de costado en la negociación. Sí. Las farmacias, los farmacéuticos de barrio, lo miran de costado, porque no intervienen en la negociación entre el PAMI y la industria. A pedido de la gente de la farmacia, que notaban que una persona que fallecía de cáncer pedía el medicamento y no lo retiraba porque había fallecido, ese medicamento se perdía en la nebulosa, es decir, iba al mercado negro, no se recuperaba. No hace mucho empezó a recuperarse el medicamento de alto costo del enfermo de cáncer, y lo que hacen es, si una persona muere, el farmacéutico, si no se retira, tiene que informar al PAMI para que se lo den a otra. Eso está bueno, porque es el recupero de un medicamento que sale promedio 40.000, 50.000 pesos en el mercado. Muy caro. Claro, no te estoy diciendo que un medicamento del cáncer vale por lo menos de 3.000 pesos a 200.000, es muy dispar. Y eso lo maneja una sola industria. Un solo laboratorio. Claro. Ahí es imposible prácticamente negociar. Porque tiene monopolio. Porque tiene el monopolio. La segunda, que está en la última puntito de la plata comprar conjuntamente con el IOMA. Exacto, con IOMA. Eso no estaría mal, porque son los dos grandes obras sociales o pulpos que tiene la Seguridad Social. Ahí hay más espalda para negociar. PAMI, claro, PAMI maneja el 5º presupuesto de la Nación, y IOMA, la provincia de Buenos Aires, con su obra social. Claro. Las dos conjuntas con el Ministerio de Salud compran conjuntamente. Y ayer Marcelo Slotoviazda, compañero de ustedes, ¿no? Claro. Largó un Twitter interesante. Dice, según Marcelo Slotoviazda, que a su vez lo toma del Ministerio de Salud, que el PAMI negoció junto con IOMA el medicamento de hemofilia, de la hemofilia, y se ahorró un montón de plata. Celebro, porque eso hace que el jubilado tenga su medicamento sin tener que andar mendigando las moneditas. ¿Hay alguna otra placa? ¿Le decimos al productor o ya estamos con las placas? A ver. Y te digo, el tema del precio de referencia... No, esta ya la repasamos. Sí, el precio de referencia, que es lo que se viene, ¿eh? Es lo que se viene. Bien. Cobertura de medicamentos, 100% para enfermedades especiales, allí los oncológicos, hemofilia, diabetes, HIV, 80% para males crónicos, asma, y 50% para los remedios ambulatorios. Eso es lo que, por ley y por la cobertura del PAMI, el jubilado tiene. A ver, vamos a aclarar una cosa. Cuando se habla de 50, 80%, 100%, muchachos, no se olviden que todos como trabajadores aportamos durante 30 años de su vida, por lo menos y como mínimo, el 3% del PAMI. Es decir, que hoy, que el jubilado esté mendigando un medicamento al 50, al 80 o al 100% de costo, es un derecho y no mendigar. Bien, porque se mal confunde siempre un gobierno con la obra social. La obra social tiene que ser de los jubilados y los trabajadores, que se maneje independientemente de cualquier gobierno. Entonces, hoy parece que darse un 50, un 80 o un 100% de acuerdo al medicamento es un milagro, y no, es un derecho, porque todos aportamos a la obra social y los jubilados siguen manteniendo. Ahora, que no se tome como un beneficio, sino que es un derecho adquirido, porque nosotros aportamos para eso. Claro. Y a ver, el 100% de los medicamentos que te dan de manera para pacientes de alto costo, que es hemofilia, HIV, cáncer, es por ley. Y hoy lo que está sucediendo es que el PAMI, si bien lo entrega, lo están entregando a lo mejor... ¿A cuentagotas? Claro, con la bicicleta, porque te la hacen demorar y al jubilado se le va, al adulto mayor se le va la vida. Cristian, desde tu experiencia, ¿qué pensás que va a pasar en esta negociación que, como decís vos, se lanzó la información, salió en las principales portadas, pero que todavía está en proceso? Miren, hay un comunicado de COFA que le dije, que hay incertidumbre plena, total. Hay un comunicado de COFA que estaría por salir, como que revierten ese comunicado, dice la incertidumbre total, a pasar a que, según ese comunicado de COFA, ceden todo. ¿Qué pasa entre medios si es que sale ese comunicado y ceden todo, bajan las pretensiones? Que hubo un apriete. A ver, hoy, el jubilado, si puede, prenda una vela. Ya no porque se cortó la luz, sino prenda la vela del santo para ver qué pasa de aquí 15 días. Porque en estos 15 días se define todo. Ojalá
ojalá, porque esto hay que hacer política pública, no a esperar a 15 días que el agua llegue al cuello. Bien, sino que esto hay que prevenir. ¿Por qué? Porque esto es algo básico. ¿Saben por qué pasa esto de los medicamentos? Porque hay muchos adultos mayores, muchísimos, que están polimedicados. Es decir, que tienen mucha medicación que toman, a lo mejor son las mismas drogas, no lo saben, o a lo mejor son drogas que se contraponen, eso porque hay un especialista en traumatología, un especialista en cardiología, un especialista en gastroenterología, pero no hay un geriatra que controle y supervise la ingesta del medicamento. Y hay otros muchísimos jubilados que se van con la receta desde su casa a la farmacia y de la farmacia con la receta de nuevo a su casa sin comprar nada porque no llegan a comprar los medicamentos que aumentaron muchísimo. Entonces hay jubilados o adultos mayores que consumen mucho medicamento y no saben qué están consumiendo o porque se automedican, y hay muchísimos adultos mayores que no llegan ni siquiera a comprar la aspirineta diaria para el corazón. Y eso es preocupante. Lo cierto entonces es que el nuevo sistema va a regir a partir del 1 de abril, por eso va a ser clave e importante estar atentos estas semanas que quedan para ver qué resultados tiene esta negociación. Destacabas el tema de la negociación conjunta de ir juntos, PAMI y IOMA, porque les daría más espalda a la hora de sentarse con la industria. Digamos. Claro, ahí mide la vara. Ahí tenemos dos grandes obras sociales. Estamos hablando de miles de afiliados. 5 millones y pico tiene el PAMI para partir. 5 millones y pico de adultos. Y otros 1 millón y pico, no sé cuánto. ¿No? Es la segunda obra social más importante que tiene el país. Entonces, en una compra conjunta no estaría mal. Claro. El problema está en el despilfarro, en el desconocimiento y en que con esto, además, se benefician los grupos empresariales. Claro. Y les aclaro, saliendo un poquito del PAMI. Hacías hincapié en el tema de farmacias. La farmacia de barrio que tiende, y es la incertidumbre mayor de las farmacéuticos, que tiende a desaparecer si es que el PAMI logra hacer con estos conflictos de intereses, llegar a las grandes cadenas de farmacia a negociar con el PAMI. Y les cuento, saliendo un poquito, hoy lo largó Diario Perfil, yo ayer lo dije acá cuando no se hablaba, imputaron, saliendo del PAMI, ahora vamos al ANSES, imputaron a Emilio Basavilbaso, a Luis María Balaquier. Que lo habías anticipado vos hace ya un tiempo largo, acá en Bien de Domingo. Luis Caputo, bien, por el despilfarro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de todos nosotros, por justamente este conflicto de intereses con grandes terratenientes de tierras en el sur, amigos al gobierno, y que estaban despilfarrando todo este fondo que le corresponde a los jubilados y trabajadores. Bien, ha pedido esta denuncia presentada por el fiscal, un muy buen fiscal de la Seguridad Social, Gabriel de Bedia, y el fiscal Jorge Dilelo elevó a juicio. Esto es lo que está pasando. Cuando se empieza a ver conflictos de intereses, por no llamarlo como era antes o el de otro término, empieza que el PAMI hace esto, la ANSES hace esto, pero, y todo doctor, de manejo. Pero ¿cuál es la sospecha de ese desvío de fondos? ¿Hacia dónde estarían yendo? Y comprándose las acciones, vendiendo las acciones de la ANSES, del fondo de todos nosotros, a los grupos amigos a precio muy barato, destruyendo el fondo de contingencia que tenemos todos para afrontar una crisis como fue la del 2016, cuando la inflación se trepó a 40% y los jubilados ganaron 20 y pico o 30, perdieron 10, 11 puntos y no le dieron un aumento de contingencia. Cristian, y con respecto a la cosa cotidiana, vos siempre decís que recibís consultas por parte de los jubilados. ¿Te han consultado con respecto a este tema de medicamentos? ¿De qué manera iba directamente a afectar su bolsillo? Si los beneficiabas, les comentaste esta situación de que era mínimo, porque ese es el punto, eso es lo importante, que el jubilado realmente sepa de qué se trata y que no va a tener un cambio significativo con esta situación. Hay mucha ilusión. Cuando se vende un producto como es el PAMI, la ANSES y la reparación histórica y los medicamentos, y se mezcla todo, la Biblia y el calefón, y como dice el tango, todos manoseados en todo el mismo lodo y todos manoseados. Bueno, la realidad es que hay mucha ilusión. Cuando uno le pone el paño de agua fría, parece el agorero.
A lo mejor yo me transformo en un agorero. Pero yo no quiero ser un agorero, tengo que ser la realidad. ¿Saben por qué? Porque detrás de los jubilados están mis padres, están mis abuelos. Bueno, abuelos ya no los tengo, pero es como si tuviese a mis abuelos todos los días. Están mis tíos, que trabajaron toda una vida, que hoy es jubilado y que se encuentran en que cuando van a pedir en el PAMI el bolsón de comida que te dan una bolsa de morondanga, perdonen que hable así, sí, con un apio que no es apio, que es una hoja seca que un día se las voy a traer para que la vean. Un arroz marca piripipí, una polenta que para revolverla y hacerla tenés que estar 5 horas así. Entonces, en esa situación, el PAMI, que está aplicando una situación que debería ser una contención nutricional, está haciendo o dando porquerías. Entonces uno lo ve. Y para conseguir una prótesis de cadera, para el que tuvo la infortunio de sufrir una quebradura, le demoran 6 meses como mínimo. Estamos hablando que fractura de cadera es más que habitual, pero, ¿no? por supuesto, en esa franja. Es que es una de las principales gastos que el PAMI tiene. Claro. Y ahí hay que aplicar políticas públicas. ¿Por qué? Porque hay que prevenir la fractura de cadera, porque una fractura de cadera, después el insumo que le lleva el PAMI, supera los 200.000 pesos. Claro. La internación, la prótesis, el médico, los análisis, los medicamentos, todo eso se puede prever con aplicación de situaciones que para el adulto mayor pueda acceder a una vacuna para prevenir la osteoporosis, claro, para que pueda llegar a tener una adecuación mínima en las normas de vida, de vida en su casa, en su hábitat. Y eso no es política, eso es invisibilidad. Cuando se invisibiliza, los funcionarios se convierten en imbéciles. Lamentablemente, muchos funcionarios son imbéciles y otros casados con el poder y los negocios. Gracias, doctor, por estar con nosotros, siempre súper claro. Muy claro, muy didáctico y bueno, esperando que sean de la mejor manera estas negociaciones con la industria farmacéutica, de manera tal que nuestros abuelos, dentro de tanta pálida, tengan aunque sea una buena noticia con la merma, con la baja del costo de los medicamentos. Si me permiten, sí, redondeo, sí, a mí no me gusta hacer chivo, ustedes saben que yo no hago chivo y no sí, me gusta y me opongo. Pero últimamente estamos haciendo charlas gratuitas. Ah, esas charlas están buenas. Charlas gratuitas. Vamos a estar el martes 13, no te embarques ni te cases, bueno, pero el martes 13 vamos a estar a las 7 de la tarde en la Plaza Seca de Castelar, ahí en Martín Irigoyen, frente de la estación. Frente a la estación. A las 7 de la tarde, un horario, a ver, no me importa el partido político que vengan, no claro, me importa a ver, cada uno tiene... Lo importante es que el jubilado se saque la duda, la consulta y que sepa... sin proselitismo político. Bien. Cada uno va a hacer lo que quiera. La consulta gratuita es abierta y ahí lo espero. Gracias. Bueno, gracias, doctor. Muy amable, como siempre. Bien. ¿Nosotros cambiamos de tema? Sí, a ver, se viene una baja en las expensas en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires.